¿De qué ciudad eres? Escríbelo en los comentarios. Dale like para que todas las personas estén sanas. Suscríbete para que tu mamá y tu papá vivan para siempre. El comedor estaba lleno de voces, charlas rápidas, bandejas que golpeaban ligeramente las mesas, risas sueltas entre mordiscos de pan. Era uno de esos días grises en que nadie esperaba que algo pasara. Pero pasó. Lucía caminaba con cuidado, la bandeja temblando entre sus manos pequeñas. En ella, arroz con lentejas, una banana y un trozo de pan algo duro. Había hecho fila más de 15 minutos, y nadie la había dejado pasar. Como siempre. Su pelo estaba enredado, amarrado con una liga estirada. Sus zapatos, uno con la suela rota, el otro con una línea de costura descosida. Su uniforme, planchado a mano por su madre, pero manchado de tinta en la manga. Aún así, caminaba derecha, como si nadie pudiera romperle el día. Pero bastó un empujón leve. Ni siquiera fuerte. Alguien que pasó demasiado cerca, una risa que la desconcentró, un codazo accidental. Y la bandeja cayó. Primero fue el sonido. El golpe sordo del plástico contra el suelo, el estruendo de la cuchara que rebotó, la explosión lenta de arroz y lentejas esparcidas por el suelo. Luego, el silencio. Apenas unos segundos. Lo suficiente. Ja ja ja. Alguien soltó la carcajada como una piedra. ¡Qué desastre! Otra vez la lucía torpe. ¡Uy, mira! Hasta el plátano se escapó de ella. Las risas crecieron como fuego en hierba seca. Rápido, hiriente, sin piedad. Un grupo de chicos de la mesa del fondo se señaló entre sí, imitando el gesto de la caída. Uno fingió tropezar y reírse en el suelo. Otros simplemente grababan con sus celulares. Nadie le ofreció una servilleta. Nadie se movió. Algunas chicas susurraban, otras se burlaban a media voz. Una levantó las cejas como diciendo, yo lo sabía. Lucía no lloró. No se movió de inmediato. Se quedó de pie, mirando el desastre. Las lentejas se habían mezclado con polvo, con migajas de otras comidas, con restos de zapatos. Pero lo que más dolía no era el suelo sucio ni el hambre que vendría después. Era esa mirada. La de todos. Como si ella fuera el chiste. Como si su miseria fuera parte del entretenimiento del día. Alguien dijo en voz alta. Mejor que coma del suelo, si igual eso es lo que hace en su casa. Hubo más risas. Hasta una profesora, sentada al fondo con una taza de café, levantó la vista pero no dijo nada. Solo volvió a mirar su móvil. Otro auxiliar, al fondo, fingía no oír. Lucía tragó saliva. Se agachó. No para llorar, sino para empezar a limpiar. Recogió la cuchara primero, luego los restos de comida. Con manos temblorosas, trataba de juntar todo en la bandeja, aunque ya no serviría. La banana estaba aplastada. El pan, pisado. Pero igual lo hacía. No por vergüenza, sino por orgullo. Por costumbre. Porque en su casa le habían enseñado que uno se hace cargo de lo suyo, aunque el mundo te escupa encima. Y entonces, unos zapatos aparecieron junto a los suyos. Limpios. De cuero. Bien cuidados. Pero no con arrogancia. Se agacharon con ella. Dos manos, grandes y seguras, empezaron a ayudarla a recoger. Sin decir una palabra. El comedor enmudeció. Como si alguien hubiera apagado el sonido de un segundo a otro. Lucía levantó la mirada. Era un hombre mayor, cabello gris claro, camisa azul sin corbata, con expresión serena. Lo había visto antes, en los pasillos. Tal vez en una reunión. Pero nunca tan cerca. ¿Estás bien? Preguntó, con voz grave, suave. Ella asintió, aunque no estaba segura. Entonces vamos a dejar esto como nuevo, sí. Siguió recogiendo a su lado. Una servilleta apareció en su mano.
Él la usó para limpiar el jugo derramado. Luego, con cuidado, tomó la bandeja, se puso de pie y le dijo: «Ven conmigo». Lucía dudó. El silencio en el comedor era ahora incómodo, denso. Todos los ojos clavados en ellos. Nadie se reía. Nadie grababa ya. Caminaron juntos hacia la salida. Ella, cabizbaja. Él, firme. Al pasar por la mesa de los chicos que se habían burlado, uno de ellos intentó esconder su móvil. Otro bajó la mirada. Salieron al pasillo. Y allí, sin vueltas, él se detuvo. «Soy el nuevo director, Lucía. Me llamo señor Méndez. Y no me gustó nada lo que vi hoy». Ella lo miró, sorprendida. Él sonrió levemente. «Pero me gustó mucho cómo lo enfrentaste». Y entonces ella entendió que algo acababa de cambiar. Que alguien, por fin, no la miraba como un error. Lucía no sabía si caminar más lento o más rápido. Iba al lado del nuevo director, con la cabeza baja y las manos apretadas en los bolsillos del delantal. Sentía que todos la miraban incluso cuando ya estaban lejos del comedor. No había dicho una sola palabra desde que salieron. Solo asentía, casi sin respirar. El director Méndez no hablaba mucho tampoco. Caminaba tranquilo, como si no llevara prisa, pero tampoco titubeó. Al pasar frente a la sala de profesores, dos docentes lo vieron, se miraron entre sí y luego la miraron a ella. No con burla. Con algo más raro, incomodidad. «Pasa», dijo él, abriendo una puerta de vidrio con marco metálico. Era su oficina. Dentro, no parecía una de esas oficinas llenas de diplomas y muebles caros. Había una estantería modesta, una planta junto a la ventana y un escritorio de madera clara con una computadora apagada. Lo único diferente eran las fotos, varias enmarcadas. En una, un grupo de jóvenes con camisetas deportivas. En otra, una mujer en silla de ruedas y él a su lado, sonriendo. Ningún título colgado. Ningún gesto de autoridad. Solo momentos. «Siéntate, Lucía», dijo él, señalando una silla frente al escritorio. Él se sentó también. Lucía obedeció. No entendía qué pasaba. Pensaba que la iban a regañar, que quizá hasta la acusarían de hacer escándalo en el comedor. Pero el director la miraba distinto. Sin juicio. Solo con atención. «¿Hace cuánto vienes comiendo aquí sola?». Lucía tardó en contestar. «Desde el año pasado». «¿Y eso es normal? ¿Que te ignoren así?». Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde del delantal. «No me gusta molestar». El director se inclinó hacia adelante. «Lucía, lo que pasó hoy no fue un accidente. Fue un abuso». Ella parpadeó. La palabra sonó fuerte. Casi demasiado. «No quiero que se metan conmigo después». «Y por eso callaste», dijo él, más para sí mismo. Hubo una pausa. Lucía sintió una presión en el pecho. Como si tuviera que explicar algo que nadie entendía. Como si tuviera que justificar el simple hecho de existir. «Mi mamá trabaja todo el día», dijo, de pronto. «Y cuando llega, está tan cansada que a veces ni cena. Yo traigo pan del comedor y ella se lo guarda. No quiero darle problemas». El director asintió. No la interrumpió. «A veces me dicen cosas. Lo de hoy no fue lo peor. A veces esconden mi mochila. O me empujan en la fila». Él cerró los ojos por un segundo. Luego abrió un cajón y sacó una hoja blanca. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo. «Mañana vas a entrar al comedor conmigo. No para que te protejan. Sino para que sepan que no estás sola. Luego hablaremos con quienes se rieron. No para gritarles. Para que entiendan. Y esta semana quiero hablar con tu madre. No para que se preocupe, sino para que sepa que aquí hay alguien que sí ve lo que tú vives.
Lucía lo miró como si no entendiera. Nadie había hablado así por ella. Nunca. ¿Y si me odian más? Entonces serás odiada por decir la verdad. Y eso, Lucía, a veces es el primer paso para que otros también hablen. La niña asintió, apenas. No era valentía. Era algo más difícil, confianza. Y por cierto, añadió él, ¿sabes por qué estaba en el comedor hoy? Ella negó. Porque cuando hay un nuevo director, todos creen que debe sentarse en la oficina, mirar gráficos, revisar horarios. Pero yo quería ver lo que nadie me cuenta. Quería ver quién se sienta solo. ¿Quién recoge comida del piso? ¿Quién se ríe? ¿Quién mira y no hace nada? Lucía sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Pero su espalda ya no estaba tan encorvada. ¿Tienes hambre? Ella dudó. Sí, un poco. Él se levantó. Fue a un pequeño armario, sacó una bolsa de tela y de ahí una lonchera metálica. Mi esposa me prepara más comida de la que puedo comer. Siempre, dijo sonriendo con tristeza. Era terapeuta. Ya no puede caminar, pero sigue cuidando más que nadie. Le tendió la lonchera a Lucía. Es arroz con verduras. Nada raro. Pero está calentito. Lucía la tomó como si tuviera miedo de romperla. No dijo gracias con la boca. Lo dijo con los ojos. Mientras comía en silencio, él se puso de pie y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo más duro de ser niño? Preguntó, sin mirarla. Que todo el mundo te dice que aguantes. Que seas fuerte. Que no hagas drama. Pero nadie te enseña cómo se hace eso sin romperte por dentro. Lucía bajó la cuchara. Tragó. Yo no quiero ser fuerte, susurró. Solo quiero que me dejen en paz. Él se giró. La miró con la gravedad de quien entiende más de lo que dice. Y yo quiero que eso empiece mañana. Y esa fue la promesa más grande que alguien le había hecho jamás. Al día siguiente, Lucía se levantó antes del sonido del despertador. Todavía era oscuro, pero su cuerpo sabía que algo diferente iba a pasar. Se vistió con su uniforme limpio, aún húmedo en las mangas porque su madre lo había lavado a mano esa noche. El pan tostado que había dejado sobre la mesa seguía intacto. Su mamá ya se había ido al trabajo. En la nota junto al plato solo decía, hoy va a ser un buen día, hija. Confío en ti. Caminó a la escuela con pasos inseguros. No por miedo, sino porque no sabía qué esperar. Nunca antes había sido el centro de nada que no fuera burla o desprecio. Entró al edificio justo cuando sonaba la primera campana. Los pasillos aún estaban medio vacíos. Solo algunos alumnos corrían, riendo, ajenos a todo. Cuando llegó al comedor, el director ya estaba allí. Vestía igual que el día anterior, sencillo, sin corbata, pero con la misma presencia. Al verla, sonrió. ¿Lista? Lucía asintió. Sin palabras. Entraron juntos. Y entonces pasó. El murmullo se extendió como un eco. Algunos se detuvieron a medio paso. Otros fingieron no mirar, pero miraban. En la mesa del fondo, los mismos que se habían reído el día anterior dejaron de hablar por un segundo. Uno de ellos hizo un gesto como para bromear, pero se detuvo al ver la expresión del director. Lucía caminó al lado de Méndez con la bandeja vacía entre las manos. El director no habló. No hizo discursos. Solo la acompañó hasta la fila, se detuvo y la dejó avanzar sola. Luego se quedó observando desde un rincón, como un guardián silencioso. Al sentarse, Lucía notó que nadie ocupaba las sillas cercanas. Era como si llevara consigo una especie de campo invisible. Pero también sintió otra cosa, nadie se reía. Nadie murmuraba. Nadie la empujó. Por primera vez, comía sin interrupciones. Al terminar, fue ella quien caminó hacia la oficina del director.
Allí la esperaban 3 alumnos. 2 chicos y una chica. Los 3 de su clase. Los 3 que se habían burlado abiertamente el día anterior. El director estaba sentado detrás de su escritorio. No había papeles sobre la mesa. Solo los miraba con atención. Quiero que escuchen. Y luego, que hablen, dijo. Se giró hacia Lucía. ¿Quieres contarles cómo fue para ti lo de ayer? Lucía respiró hondo. Tenía el corazón en la garganta. No fue la comida. No fue el suelo sucio. Fue que nadie hizo nada. Que todos miraron y se rieron. Como si yo no sintiera. Silencio. Uno de los chicos, el más alto, cabello con gel, bajó la mirada. Yo solo me reí porque, todos lo hacían, murmuró. ¿Y tú? Preguntó el director, mirando a la chica, ¿por qué grabaste? No sé. Pensé que era chistoso. Lucía no gritó. No lloró. Solo dijo algo que nadie esperaba. Yo tampoco me río de ustedes cuando llegan con ropa nueva o cuando hablan de sus vacaciones. Porque yo no tengo eso. Pero no me burlo. Solo escucho. El director se inclinó hacia el grupo. Lo que hicieron no fue solo una broma. Fue cobardía. Ustedes rieron para no ser los próximos. Porque es más fácil unirse al que lastima que ser el que está solo. Pero eso no es fortaleza. Es debilidad. Nadie discutió. Nadie negó. Van a disculparse. No porque yo lo ordeno. Sino porque si no lo hacen, no tienen derecho a estar en este colegio. Los 3 miraron a Lucía. Perdón, dijo el primero. Lo siento, susurró la chica. De verdad, no pensé que fuera tan grave, agregó el tercero. Lucía asintió. No por orgullo. Ni por venganza. Sino porque, por primera vez, la escuchaban. El director los dejó ir. Después, cuando quedaron solos, dijo. Hoy diste un paso grande. Más grande de lo que crees. Lucía se quedó de pie, con las manos apretadas. ¿Va a cambiar algo de verdad? Hoy, tú hiciste que sí. Lo que viene después, lo hacemos entre todos. Y esa frase se le quedó grabada. No por lo que prometía, sino por lo que exigía. Esa tarde, en su casa, Lucía encontró sobre la mesa una caja pequeña con una nota. Era de la directora anterior, que había oído del caso por los pasillos. Dentro había una libreta nueva, un bolígrafo azul, y un mensaje. Para que empieces a escribir la historia que mereces. Lucía la abrió. En la primera página, escribió solo una palabra. Hoy. Pasaron los días. En el comedor, ya nadie la miraba con burla. Algunos seguían sin hablarle, pero el silencio ahora era distinto, no era desprecio, era respeto incómodo. Los chicos que se habían reído de ella mantenían distancia, como si se sintieran observados. Y lo estaban. Porque algo había cambiado, no solo en Lucía, sino en todo el ambiente. Ya no se sentaba sola. Primero fue una niña nueva, Camila, que le preguntó si podía compartir mesa. Luego se sumó otra. Y así, poco a poco, el vacío alrededor de Lucía empezó a llenarse. No de amigos inmediatos, sino de algo más raro y valioso, presencia. En clase, algunos profesores comenzaron a notar algo. Lucía levantaba la mano con más frecuencia. No por necesidad de atención, sino porque por fin sentía que alguien escuchaba. Su voz ya no temblaba tanto. Su letra en los cuadernos era más firme. Incluso su madre, cuando la vio una tarde regresar con un brillo diferente en los ojos, preguntó. ¿Qué pasó? Y Lucía respondió. Hoy no me escondí. El director Méndez no dejó que el momento se diluyera. Organizó una reunión con todo el grado. No para acusar a nadie, sino para hablar de lo que no se decía. Esto no se trata solo de Lucía, dijo frente al grupo.
Se trata de todos los que alguna vez se sintieron menos. De todos los que se callaron cuando vieron una injusticia. De los que rieron para no ser los próximos. Mostró una imagen en la pantalla, un banco de escuela vacío con una mochila desgastada encima. ¿Quién se sienta aquí?, preguntó. Silencio. Esa mochila no necesita caridad. Ni compasión. Solo compañía. Y respeto. Les habló del valor de mirar. De escuchar. De hablar cuando hace falta. No con gritos, sino con hechos. Luego pidió a Lucía que dijera algo, si quería. Ella se puso de pie. Tenía las manos frías, pero no las escondió. Gracias por escuchar. Pero no quiero que esto termine en palabras bonitas. Quiero que la próxima vez que vean a alguien caer, no se rían. Que se agachen. Como él lo hizo conmigo. Señaló al director. Él no sonrió. Solo asintió. El auditorio quedó en silencio. Pero esta vez no fue de incomodidad. Fue de conciencia. Después de la reunión, algo inesperado ocurrió. El mismo chico que había grabado el vídeo de su caída se le acercó. Le tendió un papel doblado. Lucía lo tomó, con desconfianza. Lo abrió. Dentro, una nota escrita a mano. Lo que hicimos estuvo mal. Si alguna vez te vuelven a molestar, yo sí voy a decir algo. No porque seas diferente. Sino porque ahora entiendo que todos lo somos. No firmaba con nombre. Pero ella reconoció la letra. Esa noche, Lucía llegó a casa y buscó la libreta que había recibido días antes. En la segunda página escribió: No todos cambian. Pero algunos sí. Y a veces, uno basta para empezar. Su madre entró a su cuarto con una taza de té caliente. ¿Qué escribes? Lucía sonrió, cerrando la libreta con cuidado. Mi historia. ¿Y qué dice? Que ya no tengo miedo. Una semana después, durante la asamblea del colegio, el director anunció algo nuevo, el programa Banco Abierto. Una simple iniciativa, en cada clase, un pupitre libre, con una mochila simbólica encima. Quien se sintiera solo podía sentarse allí. Y quien quisiera acompañar, podía hacerlo. Sin preguntar. Sin invadir. Solo estar. Lucía fue la primera en sentarse en ese banco. No porque se sintiera sola, sino porque entendía mejor que nadie lo que ese gesto podía significar para otros. Y entonces, una niña de primer grado, bajita, de trenzas mal hechas y dientes separados, caminó hacia ella. Se sentó sin decir palabra. Solo la miró y sonrió. Lucía sonrió de vuelta. No necesitaban hablar. Lo que habían construido, en silencio, ya hablaba por ellas. El director observaba desde el fondo del auditorio. No con orgullo. Sino con calma. Cerca de él, un profesor murmuró. Nunca había visto algo así en este colegio. Y Méndez respondió. A veces no se necesita un castigo. Solo hace falta una historia bien contada, por la persona correcta. Y Lucía, sin saberlo, se había convertido en esa persona. El final no fue grandioso. No hubo aplausos ni discursos. Solo una niña de 11 años que, un día, dejó caer su comida, y se levantó distinta. Porque alguien la vio. Porque alguien la escuchó. Porque alguien, por fin, estuvo ahí. Y eso cambió todo.